Vamos a hablar de la palabra inspirada de Dios. La palabra inspirada de Dios. Y vamos a ver que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Toma nota de Juan 17:17. Les voy a leer este pasaje. Pero la clave para todo lo que hacemos es que tenemos que creer y todo lo que creemos como la verdad tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay una autoridad en la palabra de Dios, que hay una autoridad que es más grande que la autoridad de cualquier otra escritura que puedes leer, ¿no? Entonces tenemos que ver la autoridad de la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es una palabra inspirada de Dios, ¿no? Entonces todo lo que creemos tiene que tener su fundamento en la palabra de Dios. Por eso queremos enseñar tanto. Yo podría dar mi opinión de las cosas. Yo podría compartir lo que yo pienso, pero eso no es de lo que se trata. No se trata de ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y siempre tenemos que ir con el peso de la evidencia de la palabra de Dios, ¿no? Y ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero en Juan 17:17 dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios, hay una verdad absoluta y encontramos esta verdad en la palabra de Dios. Entonces esa es la clave para nosotros. Pero una de las cosas que muchas personas van a decir, pero espera, muchos dicen que los libros, obvio, son escritos por hombres, y no son las palabras inspiradas de Dios o por Dios, ¿no? Entonces, si solo son libros escritos por hombres, entonces estamos equivocados en lo que estamos haciendo, porque no queremos seguir al hombre. Queremos seguir al Dios. Queremos seguir al Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo. Y esa es la clave para esta primera sesión. Lo que queremos ver es que vamos a ver y cómo se demuestra la inspiración de la palabra de Dios, que es una palabra inspirada de Dios. Sí podemos recibir oración, sí podemos recibir liberación y alguien puede orar por nosotros, imponer manos sobre nuestras vidas y orar por nosotros, pero una verdadera liberación, ¿dónde está? Está en la palabra de Dios. Cada momento, cuando tú quieres abrir la palabra de Dios y estudiar y leer, hay una verdadera liberación disponible para tu vida. Y podemos tener un cambio en nuestras vidas cada día, ¿no? Pero dice, no es necesariamente en la oración o a través de la imposición de manos, o aún en un tiempo de intenso ayuno, sino por la diligencia, esa es la palabra clave, diligencia, al escudriñar las Escrituras como con todo tu corazón. Jesús dijo, ese es un versículo clave en Juan 8:31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios y entender que esa es la verdad absoluta, y es la verdad de la palabra de Dios que puede hacernos libres en nuestras vidas. También vemos otro versículo en Salmo 119:9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Con guardar tu palabra. En otro versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Eso es lo que queremos hacer. Queremos enamorarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, y queremos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, para no pecar en contra de Dios, ¿no? Para que podamos tener su palabra en nuestras vidas. Una vez más, eso es como Jesús respondió a las tentaciones del enemigo. Jesús respondió a las tentaciones diciendo, escrito está, yo tengo estas palabras escritas en mi corazón, yo no voy a pecar. No voy a caer en esta tentación, porque tengo la palabra de Dios en mi corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estas escrituras nos están diciendo? Mientras podemos permitir que la palabra de Dios llene nuestros corazones y mentes, vamos a ser liberados y cambiados. También otra razón para estudiar este manual es para compartir contigo los grandes tesoros
de sabiduría y conocimiento, y más importante, la revelación del camino de Dios. Mientras entregamos nuestras vidas a las Escrituras, empezamos a conocer y entender a nuestro Dios en una manera completa. Otro propósito es para echar un fundamento en tu vida de la importancia que Dios mismo pone en la palabra. Para echar un fundamento en nuestras vidas y podemos ver la importancia de la palabra de Dios, la importancia de tener un fundamento firme en la palabra de Dios. También una última razón es para provocar en ti hambre y un gran deseo de leer, estudiar, memorizar y hablar la palabra de Dios. Y eso es nuestro deseo, eso es nuestro anhelo. Y te aseguro, yo he visto eso en mi propia vida. Mientras tú puedes dar más de tu tiempo, más de tu vida a la palabra de Dios, te vas a enamorar más y más de la palabra de Dios. Y vas a pasar primero, solo puedes empezar con 5 minutos. Voy a leer un capítulo, algunos versículos, y vas a ver con el tiempo, vas a querer más y más, vas a necesitar más tiempo, ¿no? Y eso es para que podamos tener este hambre y sed por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es la guía suprema para nuestra fe y práctica, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que creemos, encontramos aquí en la palabra de Dios. Les voy a dar algunos datos con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una colección de 66 diferentes libros, ¿no? Entonces, 66 diferentes libros. Estos 66 libros fueron escritos en 3 idiomas por aproximadamente 40 diferentes autores durante un periodo de tiempo de 1600 años. Si puedes pensar en cómo tenemos esta colección de libros, ¿no? Entonces, es muy poca la probabilidad de que hay 66 libros escritos por 40 autores diferentes durante un periodo de tanto tiempo que tiene el mismo mensaje. Esa es la clave, eso es lo que queremos ver. Tenemos 66 libros. Tenemos un periodo de tiempo de 1600 años. Tenemos 40 autores diferentes, pero tenemos un mismo mensaje mostrándonos a cómo caminar con el Señor Jesús, mostrándonos quién es Jesús, mostrándonos este mensaje de la redención, este mensaje del Evangelio, este mensaje que Jesús ha venido para salvarnos. Entonces, esos autores vivían en condiciones diferentes, en civilizaciones diferentes, ambientes diferentes, pero a pesar de sus diversidades, tenemos un solo mensaje, tenemos un solo historia que está corriendo a lo largo de todas las escrituras, ¿no? Entonces, cada libro, cada uno de esos 66 libros, y vamos a ver un poco, tal vez mañana, de la estructura de los libros, y vamos a hablar un poco del canon de la Biblia. Cuando hablamos de canon, estamos hablando de cómo tenemos esos libros que son parte de la Biblia. Es importante entender esas cosas básicas también, pero cada libro forma parte y nos muestra quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, es inspirado por Dios y no por el hombre. Esa es la clave para esta primera sesión, lo que vamos a estar viendo esta noche. Pero muchos piensan que mientras la civilización estaba avanzando, que el hombre ha llegado a tener una cierta conclusión con respecto a quién Dios es, y por eso tenemos la Biblia. No es eso, más bien la Biblia es la revelación de la verdad de Dios para el hombre, para que el hombre pueda encontrar su camino de regreso a Dios, y para que el hombre pueda entender cómo tener un compañerismo básico con Dios, cómo puede caminar con Dios. Entonces, es la revelación de Dios, no es una fe hecha por el hombre. Entonces, en estos 66 libros, no hay un libro más, no hay un libro menos
que está incluido aquí en la palabra de Dios, ¿no? Pero esa es la palabra de Dios completa para nosotros. La Biblia es divinamente inspirada, y eso vamos a ver en algunos pasajes en esta sesión. La Biblia es divinamente inspirada y es la autoridad absoluta sobre nuestra fe y nuestra práctica, ¿no? Entonces, esa es la clave. Vamos a ver que muchos dicen que es solo escrito por hombres, pero vamos a ver que es divinamente inspirada, que tiene el soplo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y eso es algo clave que tenemos que entender en todo este estudio. Para darles un poco de la historia también de la iglesia, después había una persecución de los primeros discípulos en la iglesia y en el libro de Hechos que vemos en la palabra de Dios, pero después de eso había un tiempo de silencio hasta que Constantino, uno de los emperadores de Roma, básicamente ha unido el Estado y la iglesia, ¿no? Y eso es de donde venimos y donde tenemos la iglesia católica romana apostólica, ¿no? Entonces, él ha unido el Estado y la iglesia, y muchos pueden dudar y decir si era una conversión. Él se convirtió al cristianismo, Constantino. Muchos pueden dudar y pensar tal vez no era genuina porque tal vez solo quería como no perder el poder en Roma, ¿no? Pero por eso es donde ha empezado la iglesia católica, ¿no? Pero lo que sucedió es que los católicos decían que el hombre no podía entender la Biblia, no podía entender la palabra de Dios. Y en la historia de la iglesia, lo que tenemos es los sacerdotes que leían la Biblia y las otras personas no podían conocer la palabra de Dios, no podían leer la palabra de Dios. Es solo lo que los sacerdotes les estaban enseñando es lo que ellos estaban recibiendo. Pero para nosotros tenemos una provisión. Cada persona puede abrir la palabra de Dios, cada persona puede estudiar la palabra de Dios y cada persona puede entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la iglesia no tiene autoridad si no está siguiendo y parándose firme en los principios establecidos en la palabra de Dios. No tenemos autoridad. La iglesia no tiene autoridad por ser la iglesia, tiene autoridad por la palabra de Dios. Tiene autoridad por estar establecido y parándose firme en los principios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad final. Y caminamos en autoridad cuando caminamos en la palabra de Dios, ¿no? Es algo muy importante. Pero vamos a ver algunos pasajes. Si me puedes acompañar a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Si quieres poner un subtítulo, estamos hablando una vez más que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Si puedes subrayar esta frase donde dice inspirada por Dios. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿cuál es el propósito? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos eso en partes una vez más. La palabra es la inspiración de Dios. Dice que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada de Dios. Es la inspiración de Dios, no la inspiración del hombre. Déjenme leerles algunas otras traducciones de este pasaje. Una traducción dice, toda la escritura es respirada por Dios. Otra traducción dice, toda la escritura es divinamente inspirada. Y quiero leerles esos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente, que dice, y presta atención a las diferencias. Esta es una de las cosas que vamos a entender en escudriñar la palabra de Dios y entender la importancia de leer varias versiones, varias traducciones de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo aquí la Reina Valera, pero si solo leo la Reina Valera, puedo perder muchos detalles que podemos ver en otras traducciones de la palabra de Dios. Entonces, es la palabra inspirada, ¿no? Estamos hablando de los idiomas originales, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar varias traducciones.
Esta traducción dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Qué traducción, ¿no? Más tremenda, pero es lo que hace la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, tenemos aquí el tabernáculo. Siempre vamos a hacer referencia, ¿no? Al tabernáculo de Moisés porque podemos aprender muchas cosas, pero hemos aprendido, hemos visto el lavacro que está hecho de espejos de bronce, que está lleno de agua, y los sacerdotes antes de entrar en el lugar santo tenían que lavar sus cuerpos antes de entrar en el lugar santo. Y hemos visto que eso representa la palabra de Dios para nosotros. Es lo que hace la palabra de Dios. Entonces los espejos de bronce, cuando ellos podían ver las manchas en su vida, es exactamente este pasaje. Es cuando dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es lo que hace el lavacro. Es lo que hace los espejos de bronce. Yo puedo ver a través de la palabra de Dios lo que está mal en mi vida. Por eso tal vez muchos no quieren leer la palabra de Dios. Tal vez muchos no quieren escudriñar la palabra de Dios. Porque sabes que prefiero no saber lo que está mal en mi vida. Gracias. ¿No? Entonces, no quiero cambiar. No quiero ver las manchas en mi vida. Por eso no quiero estudiar, no quiero leer, porque implica responsabilidad. Yo soy responsable de poner la palabra de Dios en práctica ahora. Pero la palabra de Dios es uno de sus propósitos, dice, es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, es lo que hace la palabra de Dios, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y hemos visto el ejemplo del lavacro. Quiero leer esos dos pasajes en otra traducción. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Esa es una de las definiciones que vamos a ver de esta palabra enteramente preparado. Otra definición es calificado. No, y estamos en una carrera. Como hemos visto, y les he compartido eso muchas veces, cuando recibimos al Señor Jesús, entramos en la carrera. Es el principio de la carrera, pero hay mucho por correr, hay mucho por hacer, ¿no? Entonces ese principio, necesitamos estar siempre avanzando, no queremos ser descalificados, completamente calificado, equipado para toda buena obra. Otra traducción dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pero toma nota de esta palabra inspirada. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Me gusta que dice toda la Escritura, no solo las partes de la Biblia que te conviene. ¿No? Sí, cuando habla de la prosperidad, Señor, sí es la palabra inspirada de Dios. Gracias, gloria a Dios. Pero cuando habla de los tratos, cuando habla en este mundo tendréis aflicción, no sé, tal vez no es la palabra inspirada de Dios. Toda la Escritura. Cuando habla de buenas cosas, cuando habla de bendición, de prosperidad, y cuando habla de sufrimiento. Toda la palabra de Dios es inspirada. Toma nota de esta palabra inspirada. Significa inspirado por Dios. Inspirado por Dios. También significa revelado por Dios. Con un soplo divino. O enseñado por Dios. Por eso tenemos las definiciones. Cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando que es algo inspirado por Dios. Tiene el soplo de Dios, el soplo divino de Dios. Y eso es importante entender, ¿no? Y la palabra es inspirado por Dios. Y el objetivo es, como dice en versículo 17, a fin de que, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado,
para toda buena obra. Ese es el propósito. Solo les voy a compartir, toma nota de Efesios 4, 11 a 13. Efesios 4, 11 a 13, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es lo mismo. Ser perfeccionado es ser completo. No, es ser perfecto. La palabra perfecto significa completo. Significa que cada área de mi corazón está lleno de la imagen de Jesús. No, entonces, está hablando de lo mismo, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más estamos en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es una sola fe. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No? Entonces, eso es la importancia y la clave el propósito de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Es que podemos ser completos. La palabra significa completo, significa calificados, capacitados. Podemos ser capacitados. Significa preparados y equipados. Y esa es la manera. No recuerdo el pasaje, creo que es, les voy a decir, es 2 de Pedro, tengo aquí anotado. 1 de Pedro 3:15, toma nota de este pasaje. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces siempre, por eso queremos estudiar la palabra de Dios. Para estar entrenados, para estar preparados para presentar defensa. No, eso es lo que yo creo, atacando, ¿no? Pero dice, con mansedumbre y reverencia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, solo tienes que dejar que la palabra de Dios puede hablar por sí sola. Eso es lo que hacía Jesús. Y cuando estudias la vida de Jesús, cuando Él está hablando con los fariseos, vez tras vez, Él dice, ¿nunca leíste? ¿Nunca has leído? Y boom, y comparte la palabra de Dios. Eso es como debemos responder. ¿Has leído? ¿Has visto este pasaje? Lo que dice en la palabra de Dios una vez más. Autoridad en tu caminar con Jesús viene a través de la palabra de Dios. Te aseguro, tienes más de la palabra de Dios en tu vida, vas a tener más autoridad en tu caminar con el Señor Jesús. Vamos a otro pasaje, a 2 de Pedro 1, 19 a 21. 2 de Pedro 1, 19 a 21. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, subraya, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que vemos, eso es un pasaje muy importante porque nos muestra que la palabra de Dios es una palabra que es más segura que la palabra profética. Es importante entender eso. Es importante cómo Dios puede hablarnos a través de una palabra profética. Recibimos una palabra profética, Dios nos está hablando, pero la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte en lo práctico? Es como que muchas personas esperan. ¿Cuál es la palabra profética que voy a recibir? Estoy esperando que me puedes hablar, Dios. Necesito una palabra. Y este pasaje nos está mostrando que sí, es bueno. Y es bíblico, es bueno dar palabras proféticas, recibir esas palabras proféticas, pero tenemos una palabra profética más segura.
Tenemos en esos 66 libros la inspiración divina de Dios, lo que Dios ya ha hablado. Entonces, por eso la necesidad de estudiar la palabra de Dios. No solamente esperar la próxima palabra profética, pero estudiar la palabra de Dios, porque la palabra es la inspiración de Dios. Cuando dice aquí en el versículo 19, debemos estar atentos, la palabra atentos significa, quiero darles la definición de esta palabra, significa estar alerta, significa tener cuidado, significa estar en guardia, significa considerar cuidadosamente, también dedicarse y consagrarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estar atentos a la palabra, tenemos que estar alertas, tenemos que tener cuidado, tenemos que considerar cuidadosamente la palabra de Dios, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios, entregar nuestras vidas a la palabra de Dios, ¿no? Y en versículo 21 una vez más dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hemos hablado de eso. La palabra inspirados en este pasaje, en el versículo 21, es otra palabra, pero quiero darles la definición de esta palabra también, que significa soportar o sustentar, también significa mover, guiar y impulsar. Es importante porque la palabra de Dios es la inspiración de Dios, inspirados. Entonces, es el Espíritu de Dios que nos está moviendo. Es el Espíritu Santo de Dios que nos está guiando. Es el Espíritu de Dios que nos está impulsando a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que creer, y vemos eso, y vamos a ver eso vez tras vez, que esos 66 libros son la palabra inspirada de Dios, que es el Espíritu Santo guiando todas esas palabras, que es el Espíritu Santo que está trayendo todas esas palabras que tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Vamos a primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Necesitamos entender, esos no son palabras de hombres. Eso es la palabra inspirada. Esa es la palabra divina de Dios. Me gusta la última parte que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en este pasaje significa obrar. Significa hacer funcionar. Significa ser eficaz. Otra definición es producir o operar. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo en nosotros, la cual actúa en vosotros. La palabra está obrando en nosotros. La palabra está produciendo algo en nosotros. No queremos que la palabra pueda estar operando en nosotros. Pero estos 66 libros son la palabra inspirada de Dios. No queremos escuchar palabras de hombres, del corazón del hombre. Queremos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Queremos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a las personas. Porque Él es el Espíritu Santo que conoce las condiciones del corazón de las personas. Y Él sabe lo que las personas necesiten escuchar. Una vez has pensado, has pensado, wow, esta palabra fue para mí. No, es porque el Espíritu Santo conoce tu corazón. Y Él te está hablando. ¿No? Y Él está hablando a tu corazón. Hebreos 4:12. Podemos tomar nota de algunos otros pasajes. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es muy importante, toma nota de eso, que puede partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta partir el alma y el espíritu.
Es la palabra de Dios que puede hacer eso, ¿no? Entonces, es la palabra de Dios que trae convicción a nuestras vidas. En Salmos 68:11, dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Pero dice, el Señor daba la palabra. ¿No? Entonces, esta palabra Señor, toma nota. Esta palabra Señor es la palabra Adonai. ¿Qué significa? Esta palabra significa maestro. Esa es la definición de esta palabra Señor. Significa maestro. Significa un título del Dios verdadero. Un título del Dios verdadero con énfasis sobre la autoridad y majestad de un gobernante. Pero el Señor daba palabra. Dios es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Una vez más, Dios usa a hombres y mujeres para enseñarnos. Tampoco es decir, Dios es mi maestro, el Espíritu Santo es mi maestro, como muchos dicen, no necesito ser enseñado por un hombre. Pero vemos ver un principio vez tras vez en la palabra de Dios, que Dios usa a hombres, Él obra y trabaja a través de hombres y mujeres para enseñar a las personas, ¿no? Pero siempre queremos una enseñanza que viene del Espíritu Santo, no del corazón del hombre, ¿no? Mateo 4, versículo 4. Estamos viendo la palabra inspirada de Dios. Es Jesús respondiendo aquí a las tentaciones cuando Él dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Son palabras que han salido de la boca de Dios. Son palabras inspiradas de Dios, ¿no? Jeremías 1:9, toma nota. Jeremías 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Entonces es Dios quien pone las palabras en nuestra boca. La Biblia es inspirada por Dios. En 2 de Samuel 23:2, 2 de Samuel 23:2, en el versículo 1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces es el Espíritu de Jehová que habla, es el Espíritu de Dios que pone las palabras en nuestra lengua. Pero es interesante anotar que David no era un hombre perfecto. Y vamos a hablar de eso en otro momento un poco más adelante, un poco más tarde, pero mira las palabras, mira los salmos que él escribió. Puedes estudiar la vida de David y vas a ver y vas a entender que no era un hombre perfecto, pero igual ha escrito palabras inspiradas de Dios. Aunque el hombre no era perfecto, el mensaje sí es perfecto. Aunque los seres humanos son falibles, la palabra de Dios es infalible. No, eso es algo muy importante para entender. Entonces, algunos datos más. La Biblia es el volumen más remarcable jamás producido en aproximadamente 5,000 años de escritura de la raza humana. Y toma preeminencia sobre cualquier literatura o contenido. Entonces hay autoridad en la palabra de Dios. No quiero decir y mencionar eso. No está mal leer otros libros. No está mal leer otros libros. Los otros libros son buenos. Nos pueden ayudar
nos pueden guiar, pero lo que no podemos hacer es comparar la autoridad del otro libro con la autoridad de la palabra de Dios. No está mal leer los otros libros que nos pueden guiar, o el último libro de cualquier predicador, de cualquier ministro grande que habla de cualquier tema. No está mal leer esos otros libros, pero no podemos comparar la autoridad de esos libros con la autoridad de la palabra de Dios. No, hay una autoridad suprema, hay una autoridad que es más importante, más grande, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, por eso es importante estudiar la Biblia. En este manual lo que vamos a aprender es ¿cómo podemos saber si una enseñanza es bíblica o no? ¿Cómo podemos entender o saber si lo que nos está diciendo un predicador o un ministro es verdad o no? Solo conociendo la palabra de Dios. Les he dado el ejemplo de los billetes falsos, ¿no? Pero ¿cómo puedes saber que un billete es falso? Lo que hacen es, no estudian todos los billetes falsos, estudian el verdadero billete. Estudian si trabajan, ¿no? En las personas que trabajan en los bancos, estudian el verdadero billete a tal punto que cuando apenas toquen un billete falso, yo sé que es falso. Eso mismo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios a tal punto que apenas escuchas otra cosa y hay un check, hay ese check en tu espíritu, como que, no sé, eso tengo que averiguar. Porque tienes la verdad de la palabra de Dios. Esa es la manera de saber si una doctrina, si una enseñanza es falsa, es conocer la palabra de Dios, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de Jesús. Una vez más, es un solo mensaje que habla de Jesús, que habla del mensaje de cómo caminar con el Señor Jesús. Jesús es tan importante como nuestro Señor y Salvador, y algo que es muy importante para nosotros entender es que Jesús es la única persona que tiene la capacidad de dividir la historia del hombre en dos partes. La importancia del Señor Jesús. Tenemos que antes de Jesús y después de Cristo. Con solo su vida, Él ha dividido la historia de toda la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. ¿No? Entonces hablamos y el enfoque de muchas fechas importantes en todo el mundo, alrededor del mundo. El enfoque es la vida de Jesús. Puedes hablar de la Navidad, puedes hablar de Viernes Santo, puedes hablar de la Pascua, puedes hablar de muchos otros feriados. Presta atención y cuáles tienen algo que ver con Jesús, ¿no? Entonces, Él ha afectado todo este mundo, es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. No hay otro ser humano que ha tenido tanta influencia en las fechas, en los eventos del mundo que el Señor Jesús. Y hay más libros escritos sobre Jesús que sobre cualquier otra persona. Quiero anotar, si pueden anotar este versículo, Juan 21:25. Juan 21:25 dice, es el último versículo del Evangelio de Juan, que dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni una aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, hay muchas cosas también que Jesús ha hecho. Nadie más ha afectado toda la humanidad como el Señor Jesús. Otro dato importante, los 66 libros de la Biblia han sido traducidos en más idiomas que cualquier otro libro. Entonces nos está mostrando, estamos hablando de la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios, a entender que una vez más no es una obra del hombre, es inspirada por Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces debemos estar claros en empezar en cómo arrancar todo este estudio. Tenemos que estar claros que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Tenemos que creer eso y tenemos que ver eso. Que es algo especial que tenemos, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, como seres humanos somos imperfectos. Y la Biblia nunca nos declara que los hombres que escribieron fueron inspirados. Solo dice que lo que escribieron fue inspirado. Y hay una diferencia. Lo que ellos han escrito es inspirado de Dios. Pero tenemos hombres imperfectos, con problemas, con errores. Pero la inspiración es divina. Una vez más, los hombres y las mujeres son falibles, pero la palabra de Dios es infalible.
No, es incapaz de tener error, ¿no? Entonces, no debemos rechazar el mensaje porque el mensajero es imperfecto. Pero creemos que cada palabra en los manuscritos originales fueron inspirados por Dios, que las palabras del texto, así también las ideas comunicadas, son sobrenaturalmente inspiradas por Dios, y es completa en todas partes. ¿Qué significa? Cada libro, cada capítulo, cada párrafo, cada oración es igualmente derivada de Dios, ¿no? También hay referencias en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, vamos a ver la división, tal vez mañana en la noche, la diferencia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es también importante mostrar que el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Jesús hace muchas referencias al Antiguo Testamento, confirme que es la inspiración de Dios, pero es la palabra de Dios completa que es inspirado de Dios. Una vez más, la palabra de Dios es infalible. Es una verdad divina, una verdad absoluta. Y la palabra de Dios es la Biblia es la palabra inspirada de Dios, ¿no? Pero eso es donde queremos empezar todo este estudio. A entender este soplo del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. No solo hombres escribiendo lo que ellos querían hacer. Es la inspiración divina del Espíritu Santo, guiándoles, impulsándoles, moviéndoles, diciendo lo que el Espíritu Santo quiere decir a nuestras vidas. Amén.